generación que tenga pasión por las cosas de Dios. Tanta era su pasión por su pueblo. Tanta era su pasión por su pueblo que él logró acabar de conquistar las ciudades y el territorio que David había prometido, que Jehová había prometido a su pueblo desde los tiempos de Moisés. David acabó de conquistar todo eso. Su carácter de David, tanta era su pasión que él logró reunir las 12 tribus. Él era un hombre apasionado por lo que él hacía. Él era un hombre que estaba apasionado por su pueblo, por su tierra, por su gente. Esa era otra de las tantas virtudes. David era un hombre obediente. Me recuerdo en una ocasión que su padre Isaí lo mandó al frente de batalla para ver cómo estaban sus hermanos. Porque vaya, la Biblia así que lo da a entender así como que David era algo insignificante para ellos. Como que el papá siempre se preocupaba por los hermanos mayores de él, los que estaban altos, los que eran soldados, los que estaban fortachones, los que aparentemente eran inteligentes, eran hombres de guerra. En una ocasión Isaí, su papá de David, lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos, les llevó comida y les dijo que preguntaran cómo estaban sus hermanos. Y entonces dice que se juntaron los filisteos y el pueblo de Israel en la línea de batalla. Y dice que la palabra de Dios dice que estaban ahí, que en eso salió Goliat, salió aquel gigante, aquel hombre rudo, aquel enemigo gigante que atormentaba al pueblo, que todo el pueblo le tenía miedo. Y salió, dice que a provocar. Y dice que David escuchó, la palabra dice que David escuchó cómo este hombre incircunciso, cómo este gigante incircunciso, eran las palabras de David, provocó al Dios de los ejércitos, al escuadrón, al Dios de los escuadrones de Israel. Dice que lo provocó y David empezó a preguntar, y que por qué esto y que por qué el otro. Entonces dice que uno de sus hermanos lo escuchó y lo regañó. David preguntando, porque David le había entrado un coraje, David le había entrado un celo. ¿Cómo este gigante incircunciso, decía él, ha provocado? ¿Cómo? Si él es un pecador, si él no es nadie en el Dios Todopoderoso, es el que a nosotros servimos. Y si él no hubiera tenido suficiente pasión por la regañada que le puso su hermano, se hubiera ido con la cabeza agachada y se hubiera regresado a dar la razón. Pero no, tanta era su pasión que a él no le importó que su hermano mayor lo regañara, sino que él dijo, no, yo voy a derrotar, Jehová lo va a entregar en mis manos, Jehová va a entregar a ese gigante en mis manos. Él era un hombre que sabía de pasión. Hoy en día nosotros debemos de convertirnos, debemos de hacer de nosotros una generación davídica, una generación que vaya al frente, una generación que cuando se trate de adorar, adore, que cuando se trate de hacer las cosas seamos diestros, las hagamos bien hechas y no como a veces las hacemos. Muchas de las veces vamos y trabajamos, por ejemplo, en lo material. Vamos y trabajamos en lo material, allá al rancho, aquí, y a veces vemos la pobreza en el trabajo que lo hacemos, como que lo hiciéramos para el hombre. Todo lo que hagamos, la Biblia dice que lo hagamos como que fuera para el Señor. David lo hacía bien, David hacía bien las cosas, bien hechas, con excelencia. David, si comparáramos la vida de Jesús con la de David, de hecho la Biblia habla que Jesús era hijo de David, que Jesús descendió de la descendencia de David, habla la Biblia en el libro de Mateo capítulo 1. Si los comparáramos, muchos se asimilarían. En esta tarde, en esta noche, yo quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel 16:13. Vamos a ver que David fue escogido por Dios. La Biblia dice que tú y yo hemos sido escogidos por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él murió por todo el mundo, por todos, por todo el mundo Él murió. Dios te escogió, Dios te llamó y Dios te está llamando en esta tarde. Vamos a ver que David fue escogido por Dios. Primera de Samuel 16:13. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leo así.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo creo que todos sabemos esa historia, ¿no? Cuando Dios mandó al profeta Samuel a buscar entre los hijos de Isaí, porque de uno de los hijos de Isaí se había provisto para rey. ¿Por qué? Porque él ya había desarrollado en esta etapa de su juventud, él aquí era un joven, él hacía bien las cosas. Joven, Dios te habla a ti en esta noche, en esta tarde. David hacía bien las cosas, por eso Dios lo había escogido. David era un joven diestro, era un joven que todo lo que hacía lo hacía bien hecho. David había sido escogido por Dios. David era un hombre valiente, era un joven valiente. Yo creo que nadie tiene duda de eso. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él era un hombre valiente. Él era un hombre que seguramente, si estuviera en estos tiempos, si estuviera en esta congregación, cuando se levantaba el enemigo, cuando se levantara el enemigo a quererse llevar alguna de las ovejas de su casa de paz, seguramente él se iba a levantar con valentía, iba a doblar sus rodillas, iba a interceder, iba a pelear con él y se iba a quitar de las garras del enemigo. Seguramente si él fuera líder de nuestra congregación, él así iba a ser. Él era un hombre valiente, él era un hombre que no le importaba. Seguramente él salía herido de vez en cuando. Y es que un guerrero, un soldado sin heridas no sería soldado. Las heridas en tu vida quieren decir que has tenido batallas y que has salido vencedor. Seguramente David, en más de alguna ocasión lo llegaban a morder los osos o los leones. Seguramente en más de alguna ocasión le daban manotadas y por allá caía David. Pero David se levantaba y David seguía luchando y David seguía luchando hasta que le quitaba la oveja de la boca a estos animales. David era un hombre valiente. Tú y yo debemos de ser valientes. Debemos aprender a ser líderes valientes. Líderes que no se conformen con una llamadita de teléfono. Líderes que no se conformen. Bueno, si no quiere, pues ni modo. Allá él se lo pierde. Que el Señor lo bendiga y yo voy a seguir orando. No. David iba y perseguía y lo quitaba de su boca, dice en su palabra. Eso es lo que tú y yo debemos aprender a hacer. Una generación davídica, una generación que no nos quedemos con los brazos cruzados, una generación que peleemos, aunque te hieran, aunque el diablo te cause heridas, tú sigues peleando, porque Dios quiere dar la victoria. Muchas de las veces hemos escuchado testimonios de gente que era terca como yo, y como usted comprenderá también, que hubo más de algún hermano que insistió, y si no hubiese sido por eso, no estuviésemos aquí. Hubo alguien que insistió, hubo alguien que fue valiente y que dijo: no, yo te veo a ti como un siervo, que dijo: no, yo te veo a ti viniendo a ti y a toda tu familia a los pies de Cristo, que dijo: no, tú vas a ser servidor, tú vas a servirle a Dios. Debemos de aprender a ser líderes valientes. Hombres valientes, mujeres valientes, que cuando el diablo quiera llevarse a tus hijos, que cuando el diablo quiera robarse a tu familia, tú te levantes con valentía, con el poder de Dios y digas: no, Dios está conmigo. Esa es una generación davídica, una generación que no se quedaba sentada y mirando cómo
ser hombres, a ser esposos valientes. Cuando el enemigo quiera venir a poner contienda entre tú y tu mujer, entre tú y tus hijos, entre tú y tus hermanos, entre tú y tus padres, sea lo suficientemente valiente para arrebatarle esas cosas que el enemigo se quiere robar de tu vida. Eso es una generación davídica, una generación valiente, no una generación que se agarre a trompadas o que sea valiente para decirle cosas a su mujer o a sus hijos o a su esposa o a su vecino o a su hermano en Cristo. No, tenemos que ser valientes de como David lo era. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Otra de las cosas que David tenía es que era un hombre de fe. Él primero vio al gigante muerto antes de hacerlo. Vamos a ir a 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjense, ahí está la fe. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Entonces